Ahí estamos, ¿verdad, Francisco? Bueno, entonces vamos 2 minutos atrasados porque me costó entrar ahí. Bueno, empezamos, ¿verdad, Francisco? ¿Cuándo decís? Sí, va. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este tema donde vamos a hablar un poco de la tos y precisamente algo de antitusivos. Siempre que doy este tema, yo resulta que yo ando con tos. Bueno, antitusivos en pediatría. Vamos a definir primero qué es un antitusivo, ¿verdad? Algunos mencionan antitusígeno o antitusivo es un fármaco empleado para tratar efectivamente la tos seca, irritativa. Eso es una definición muy importante. Tos seca, antitusivo, ¿verdad? Que obviamente la tos no es productiva. Los antitusivos son compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central o periférico para efectivamente suprimir la tos. Por eso se llaman antitusivos. En la historia de esto dice que un poeta romano, Pluvio Ovidio Nason, dice que 43 antes de Cristo incluso dijo que el amor y la tos no se pueden ocultar. O sea, alguien que está enamorado no lo puede ocultar y obviamente la tos, por más que uno quiera controlarla, no se puede ocultar. Y en el siglo XVIII, los primeros medicamentos que se utilizaron fue la quinina. En 1827 ya se aisló la codeína y la morfina como tratamientos para la tos. Y en 1895 Bayer comercializó la heroína para todas las edades para calmar la tos hasta 1913. Ahí tenemos algunas fotos de cómo la comercializaban en el siglo XX, incluso promocionando como remedio para los más pequeños. Y decía, la tos desaparece. Obviamente nosotros no vimos esto. Y ahí estaba cómo lo promocionaban en la tos más fuerte, jarabe Bayer de heroína. Mi catarro ha desaparecido con jarabe Bayer de heroína. Y en la bronquitis, pues también promocionaban estos jarabes de heroína. El uso de antitusígenos en pediatría, digamos en Estados Unidos, el 95% de los pacientes menores de 18 años han utilizado dextrometorfano como un antitusígeno, que de hecho es el único que está aprobado para darlo como medicamento para erradicar la tos. El 15% de los niños han recibido antitusígenos durante la primera semana o más. Y el 1% de los niños por más de un mes. O sea, hay medicamentos que a veces los dejan por mucho tiempo como para erradicar la tos. Aquí hay un estudio antiguo donde decía prescripción de fármacos anticatarrales de uso sistémico en niños de 0 a 13 años. Un problema no resuelto, y podríamos decir que actualmente no está resuelto porque una de las situaciones que más nos aqueja es la tos. Todos los días vemos pacientes con tos y el problema es que no se quita, ¿verdad? Y uno quisiera, o los padres quisieran, que al nomás tomar las primeras 2 o 3 cucharaditas o el medicamento ya dejara de toser sus hijos, ¿verdad? Y se menciona entonces ahí ciertas estadísticas donde se ha visto que el 20% de los niños para los antitusígenos más frecuentes se lo dan a la edad de los 3 años, cosa que no está recomendado. Para mucolíticos, el 23.4% lo más frecuente para la edad de 1 año, y entre los mucolíticos ustedes han visto, por ejemplo, Ambroxol, ¿verdad? Algo que se usa muy frecuentemente. Y han utilizado otros medicamentos como la cloperastina y el dextrometorfano como antitusígenos en estos pacientes tan pequeños. Aquí hay una gráfica de un estudio del 2005 al 2010, algo antiguo ya, pero ustedes pueden ver la barra negra es el antitusivo, la gris el mucolítico y otros medicamentos como los simpaticomiméticos como para erradicar la tos. Pueden ver que muchos de los antitusivos y mucolíticos van a la par, ¿verdad? A veces vemos medicamentos que llevan tanto el mucolítico como el
el antitusivo como una combinación, ¿verdad? Y además de eso le agregan el antihistamínico, ¿verdad? Entonces, muchas veces encontramos recetas con este tipo de medicamentos que van en conjunto, ¿verdad? Para erradicar la tos. Bueno, quisiera yo que alguien me dijera qué es la tos. Yo quisiera oír ahí a alguno de los residentes que me dijeran qué es la tos. A ver, doctores, ¿qué es la tos? ¿Algún valiente? Bueno, vamos a ponerlo en el examen entonces. La tos es más que todo la contracción espasmódica repentina y a veces repetitiva de los músculos respiratorios torácicos y abdominales. ¿Sí? Lo podemos definir como una liberación violenta de aire de los pulmones con un sonido característico. Dice que puede ser incluso hasta 850 kilómetros por hora la forma violenta de la tos. Pero es algo natural, es algo que el cuerpo es un reflejo natural, porque el objetivo es mantener las vías respiratorias libres de cuerpos extraños o de una excesiva acumulación de moco. Ese es el objetivo del reflejo de la tos, porque si hay tos, algo tenemos en el árbol traqueobronquial, ¿verdad? En el sistema, en el aparato respiratorio, que realmente es un reflejo natural para erradicar, eliminar a través del movimiento ciliar, a través de la viscosidad del moco, ¿ok? Nosotros si vemos que nosotros tenemos pues receptores de tos a lo largo de todo el árbol respiratorio, desde la nariz, los senos paranasales, los canales auditivos, lo que es la faringe, la orofaringe en general, todo lo que es el árbol traqueobronquial, el revestimiento pulmonar, el revestimiento cardíaco. Y por eso es que ciertas patologías en algún momento por esos receptores nos pueden dar tos y no precisamente son enfermedades del aparato respiratorio. Por ejemplo, alguien que tiene una alteraciones de deglución, ya sea anterógrada, o sea, me refiero que antes de deglutir pueden haber microaspiraciones y provocar tos. O por ejemplo, alteraciones de deglución retrógrada, me refiero cuando ya se pasa la tercera etapa de la deglución, que generalmente es ya la fase esofágica, llega al estómago y hay reflujo gastroesofágico, ya solo con ese reflujo, aunque no haya, por ejemplo, una broncoaspiración como tal, ya puede haber tos por los receptores que tenemos a nivel esofágico. Un derrame pleural provoca tos, un problema de un derrame pericárdico puede provocar tos, también, no digamos una sinusitis, una rinitis, por los receptores y por, digamos, el goteo posterior y todos los receptores que pueden haber en la vía respiratoria. De tal manera que por eso es un reflejo natural donde tratamos de eliminar todas las impurezas que puede tener el árbol traqueobronquial. Y entonces esto es parte de la fisiopatología de la tos, ¿verdad? Ustedes se recordarán ahí en su fisiología como tal, que muchas veces lo que es el centro de la respiración y donde están los receptores de tos directamente a nivel central es en el bulbo raquídeo. Entonces tenemos la vía aferente y la vía eferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nivel de alguna alteración de fosas y senos paranasales, como una rinitis, una sinusitis o un resfriado común, un catarro común como tal, ¿qué nervio es el que lleva el impulso directamente hacia el bulbo raquídeo? El nervio trigémino. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, puede ser a través del nervio facial o el mismo nervio trigémino accesorio, donde prácticamente envía los impulsos hacia la vía respiratoria alta y
y accesorios donde emiten ese reflejo incluso de estornudo o de tos, ¿verdad? Si es en el conducto auditivo externo, una otitis, un problema directamente de la laringe o tráquea con un CRUP, por ejemplo, un derrame pleural o alguna alteración a nivel del estómago, pues la vía aferente sería el nervio vago hacia el bulbo raquídeo. ¿Cuál sería la respuesta eferente? Pues a través del nervio frénico, intercostales o nervios lumbares, que van a estimular directamente el diafragma, los músculos intercostales abdominales, y viene ese impulso de fuerza de tos. Y así sucesivamente a nivel de la faringe, el pericardio o diafragma, como podemos ver, eso es muy importante como para ver cuál es el órgano receptor y cuál es el órgano efector y cuáles son los principales nervios o vías aferentes y las nervios o vías eferentes que van a provocar la tos. Entonces, por eso tenemos que saber qué es la tos, cuáles son los reflejos, dónde hay receptores, por qué se provoca, y en base a eso uno debe de dirigir su terapéutica. Los antitusivos se clasifican en centrales, de acción central o de acción periférica. Los centrales pues deprimen el centro vulvar que controla la tos y que a su vez se dividen en opiáceos o narcóticos y los no opiáceos o no narcóticos. Ya vamos a ver ejemplos. Y periféricos que ejercen una acción anestésica o analgésica a nivel de los receptores o sobre las terminaciones nerviosas bronquiales en las que se inicia el reflejo, es decir, en los receptores. También están los antitusivos herbales o naturales de frecuente uso entre la población, que ahora tenemos muchos de estos medicamentos en el mercado. Digamos, los que actúan directamente sobre el centro de la tos a nivel del bulbo, que van a ser depresores del sistema nervioso central, tenemos la codeína, ¿sí? El dextrometorfano, y hay otros medicamentos como la noscapina o no opiáceos como el clofeniramol, que eso generalmente pues no se comercializa, al menos acá. Entonces estos obviamente los tenemos que saber, codeína, dextrometorfano, que es lo que actualmente se maneja más o anda circulando a nivel de los distintos jarabes que muchos del mercado nos dan a nosotros los pediatras. ¿Cómo actúan básicamente sobre la rama aferente del reflejo de la tos? Por eso es importante ver los receptores y los nervios que están, donde van a actuar directamente. Tenemos los anestésicos locales como la lidocaína, la benzocaína, y modifican los factores mucociliares o actúan sobre la rama aferente de la tos. Están los antihistamínicos H1, difenhidramina o algunos anticolinérgicos, ¿verdad? Y se menciona ahí también el hipatropión o bromuro de hipatropio. Entonces, decimos, ¿cuáles son los antitusivos de acción central? Bueno, está la codeína, también se menciona la morfina y estos otros dos medicamentos que los menciono porque están en la literatura, más sin embargo, pues no son medicamentos que nosotros manejemos como la dionina o dihidrocodenona, que en algún momento pueden aparecer. Los antitusivos narcóticos inducen básicamente la liberación de histamina por una acción de tipo anticolinérgico, disminuyendo el contenido líquido de las secreciones. Además, deprimen la actividad ciliar. Es por ende que en estos medicamentos, por ejemplo, a pacientes que tienen una tos productiva, supurativa, pacientes asmáticos como tal, por ejemplo, o mucho menos pacientes con enfermedades crónicas, de alteraciones ciliares, fibrosis quística, por ejemplo, son medicamentos que como tal antitusivos no debemos de dar. Al contrario, es facilitar el movimiento ciliar para que expulsen todas las secreciones. No lo contrario, ¿verdad? No evitar la tos, porque si no, pues vamos a
a provocar más daño en estos pacientes. Ahí tenemos la codeína, ¿verdad? Dice, tiene un efecto antitusígeno central, moderado efecto analgésico, sedante, y algunas veces lo utilizaban como antidiarreico también. Su absorción es oral, la vida media es de 2 a 4 horas. Ojo, porque su metabolismo es hepático y por eso hay que tener mucho cuidado, y la eliminación es a nivel renal. ¿Cuáles serían sus indicaciones? Control de la tos en acceso o cianotizante, o cuando hay algún dolor moderado, incluso a nivel torácico. Casi generalmente no lo usamos, mucho menos en niños pequeños. No está probado en niños pequeños por la FDA. En Estados Unidos, pues lo usan alrededor de los 12 años. En Europa hasta los 18 años. Las reacciones adversas tenemos que saberlas. Cuando recetamos algún medicamento de cualquier tipo, incluso antibióticos, mandamos a nebulizar a un paciente con salbutamol, bromuripa, tropium. Tenemos que saber los efectos secundarios de estos pacientes. Así como sabemos, por ejemplo, que un paciente asmático entra en crisis y que le damos su rescate con salbutamol, le agregamos bromuro de hipatropium, tenemos que saber que el salbutamol puede dar taquicardia, puede dar arritmias, puede dar dolor torácico, puede dar de tremor, de cefalea, etcétera. Todo eso, así tenemos que saber también las reacciones adversas de estos medicamentos, como son las náuseas, los vómitos, las somnolencias, el estreñimiento, la cefalea, mareas, vértigo, nerviosismo. Porque estamos recetando estos medicamentos, nos topamos con estos medicamentos y no sabemos ni explicamos los efectos secundarios a los padres de nuestros pacientes. A dosis elevadas, trastornos respiratorios y depresión obviamente respiratoria. Viene en presentación de jarabes, supositorios incluso, y en suspensión. Algunos lugares lo utilizan en niños de 2 a 6 años a 0.25 miligramos por kilo cada 6 horas, 5 a 10 miligramos cada 6 horas en niños de 6 a 12 años, pero no debería utilizarse en niños menores de 2 años. De hecho, ni lo deberíamos utilizar en niños menores de 12 años en general. Dextrometorfano es un medicamento que es más accesible, menos efecto secundario que la codeína. Es un análogo central no narcótico, carece de acción analgésica en relación a la codeína y depresora respiratoria. Es bien tolerado y sí se considera de elección en niños en aquella tos que es una tos irritativa o una tos seca. Se absorbe muy rápido, teniendo efectos en 15 a 30 minutos según la literatura, ¿verdad? A nivel de acción central, sí puede deprimir el centro medular de la tos al disminuir la producción de neurotransmisores que se llaman taquicininas, que son las que provocan la acción de los receptores. Ligera acción sedante, sin acción narcótica ni analgésica. La vía oral, pues es su acción, como dije anteriormente, 15 a 30 minutos, una duración de 6 horas en promedio, ¿verdad? Que es su acción. Y su metabolismo, pues, es a nivel hepático. Por eso pacientes con problemas hepáticos, pues, son medicamentos que uno tiene que tener muy en cuenta para dejarlos, y son de eliminación también renal. ¿En qué está indicado? Al igual que la codeína, en una tos irritativa, en una tos seca. Y tenemos que ver los efectos secundarios igual, conocerlos muy bien: mareos, náuseas, vómitos, fatiga, depresión del sistema nervioso central, ojo, miosis es importante, y la disnea. Y a veces nos llegan pacientes a la emergencia con problema de náuseas, vómitos, y le están dando jarabes para la tos, y tenemos medicamentos que tienen dextrometorfano, a veces a dosis muy altas, y dentro de nuestra anamnesis, dentro de nuestra historia, con pacientes con la sospecha de una infección gastrointestinal o una gastroenteritis, y sin historia de fiebre, incluso, pues tenemos que ver qué medicamentos están tomando, y el dextrometorfano puede ser uno de los medicamentos que van a causar náuseas, vómitos. Como tiene mareo, lo asociamos a algo gástrico directamente, y puede ser incluso por el medicamento. Contraindicaciones: no se debe dar en pacientes con asma,
con problemas de enfermedad péptica, en aquella tos crónica, sobre todo si es supurativa. A veces en la desesperación démosle la tos, démosle dextrometorfán. Y perdón que mencione marcas, pero obviamente hay que conocerlas, como el Tusilexil, por ejemplo, tiene dextrometorfano, tiene un mucolítico como la carboximetilcisteína y tiene antihistamínico como la clorfeniramina. Entonces tenemos que conocer estos medicamentos, sobre todo por sus efectos secundarios, y a veces andamos pensando en otro tipo de enfermedades y solo son efectos secundarios de estos medicamentos. Los antitusivos de acción periférica, está la cloperastina, acción central y antihistamínica, que puede provocar somnolencia, provoca especiamiento de secreciones a altas dosis. Y muchos de estos medicamentos, sobre todo también como producen la alteración ciliar, el espesamiento de secreciones, ojo, a mucho tiempo pueden obviamente provocar acumulación de moco en niños pequeños, incluso atelectasias a nivel pulmonar debido a la falta de liberación de las secreciones. Está la levodoprospicina, que es una acción básicamente periférica a nivel traqueobronquial, por lo que no provoca somnolencia ni depresión respiratoria. No hay estudios en estos medicamentos que realmente demuestren eficacia, por lo tanto hay un par de medicamentos que andan por ahí, pero obviamente no se recomienda utilizar en niños. ¿Cuál es la acción entonces o qué se intenta con los antitusivos? Disminuir la intensidad y la frecuencia de la tos, que es irritativa, que interrumpe el sueño, la alimentación o provoca el vómito. Eso es la indicación directamente si usamos estos medicamentos. Disminuir la intensidad y frecuencia de la tos, no que se vaya a quitar la tos. Porque si hay una inflamación importante en estos pacientes a nivel del árbol respiratorio, desde la nariz, bronquios, etcétera, no vamos a quitar la tos, sino solo disminuir la intensidad. Se recomienda no usarlo en niños menores de 2 años, contraindicado en tos productiva, por favor, doctores, no es bueno dejarlo en pacientes que tienen supuración broncopulmonar, me ponen diagnóstico bronquitis y tiene secreciones, tiene sibilancias y a veces nos encontramos con antitusivos. Es un paciente asmático y a veces nos encontramos con antitusivos. Tiene una bronconeumonía o neumonía, hay supuración y nos encontramos con antitusivos dentro del tratamiento, ¿sí? Un antitusivo realmente es excepcional, lo que tenemos estaría indicado prácticamente. Alivia la tos, pero no la va a eliminar cuando se desconoce la causa. Realmente no es un tratamiento definitivo. Los antitusivos de acción periférica pues van a disminuir la irritación local del tracto respiratorio, suprimiendo la tos por anestesia de los receptores. Incluso hay tabletas, ¿verdad? Ustedes, como la benzocaína, que en algún momento se da como un dulce que se chupa, puede ser de 2 a cada 4 horas, estar chupando estos medicamentos, porque es un analgésico, básicamente un anestésico, que va a bloquear los receptores para disminuir la tos. Esto podría utilizarse incluso ya en niños mayores para poder disminuir la frecuencia e intensidad de la tos. Y el bromuro de hipatropio pues se puede utilizar como un anticolinérgico. Ahí sí está indicado en pacientes ya con diagnóstico de asma. Por supuesto, no solo por el sinergismo que hace con el salbutamol para la broncodilatación, sino como realmente disminuir la irritación local a nivel de los receptores. Y obviamente pues la lidocaína, que pueda tener algunos medicamentos como anestésico local. Ahora hablemos de mucolíticos. Cuando uno profundiza un poquito sobre lo que es la reología, o sea, el estudio del moco, uno se da cuenta que realmente los mucolíticos, pues para muchos solo es un placebo, porque hay que estudiar un poquito lo que es el moco. Dice que el moco, pues es una sustancia compleja, viscosa, adherente de origen biológico, producida por las células caliciformes del epitelio cilíndrico estratificado del aparato respiratorio, ¿ok? Dentro de sus funciones es mantener la humedad de la vía aérea
y contiene enzimas e inmunoglobulinas como la 1-alfa-antitripsina, perdón, y la inmunoglobulina A secretora. Cuando hay alteraciones de alguna enfermedad o alguna disminución congénita, incluso de la inmunoglobulina A secretora o la deficiencia de alfa-antitripsina, pues son aquellos pacientes neumópatas crónicos que al hablar de neumopatía crónica estamos hablando de síntomas respiratorios crónicos en forma continua durante un periodo de 3 meses o más, ¿verdad? O aquellas reinfecciones recurrentes en un periodo de 3 a 6 por año sin causa o etiología aparente, ¿verdad? Y ustedes son pacientes que reciben antibióticos, que reciben mucolíticos, que reciben nebulizaciones, miles de medicamentos y que de alguna manera pueden tener algún tipo de deficiencia y hasta que no se hacen los estudios y ante todo acuérdense que el 80-90% del diagnóstico no lo da la historia clínica, la anamnesis de los pacientes, pero hasta que no los estudiamos directamente no vamos a saber cuál es el tratamiento o incluso la deficiencia de estas inmunoglobulinas que tenemos. El moco, el 97% está constituido por agua, además de lípidos, proteínas, carbohidratos, y existen unas mucinas principalmente de un componente macromolecular que le decimos glicoproteínas. Dice que tienen 17 genes en el ser humano que codifican mucinas. Ahí están los nombres, MUC5AC y MUC5B. Esto pues para fines de estudio, pues no es que no la sepamos de memoria, sino simplemente saber de qué está compuesto el moco. Dice que una persona sintetiza entre 10 y 100 mililitros de moco, imagínense, diario, y tienen 2 fases. La fase sol, sintetizada por los neumocitos tipo 2, que es el surfactante, con una profundidad de 1 a 10 micras, y la fase gel, formada por las glándulas submucosas bronquiales y las células caliciformes, que es lo que dan la viscosidad directamente del moco. Entonces el moco tiene su función, obviamente, que ayuda al movimiento ciliar para la expulsión de las impurezas que puedan penetrar al árbol tráqueo o al aparato respiratorio. Esta es pues una imagen histológica del epitelio cilíndrico pseudoestratificado para que lo recordemos quizá en el segundo año de la carrera, ¿verdad? Para que veamos cómo está ahí donde dice la forma A directamente, ¿verdad? De cómo es el epitelio. Entonces, el moco pues es un coloide viscoso, como dijimos, tiene enzimas, ¿verdad? Ahí están las inmunoglobulinas, las glucoproteínas o glicoproteínas que dan la estructura directamente de este tejido, ¿verdad? Bueno, los mucolíticos, pues, son fármacos que modifican las características físico-químicas de la secreción traqueobronquial. O sea, alteran todo lo que ya vimos ahí en la estructura de la fase G, la fase sol del moco, actuando directamente en esas glándulas que van a estar produciendo el moco. Entonces se mencionan los derivados azufrados como la N-acetilcisteína y la carboximetilcisteína. El que más se comercializaba antes era la carboximetilcisteína. Perdón que mencione nombres, pero es para que ustedes en algún momento lo reconozcan, como el mucarbol, por ejemplo, ¿sí? Y ahora hay otro que se llama biscoteína. Les mencionaba que el dextrometorfano tiene carboximetilcisteína. Y la N-acetilcisteína, pues ahora lo comercializamos más, perdón que vuelvo a mencionar nombres, como el Minaxol, por ejemplo, que eran unas ampollas, alguno de ustedes lo mencionó porque alguno de ustedes pues los ha visto o ya los conoce, o lo han manejado incluso, unas ampollas bebibles, en gránulos en polvo, o bien ahora como una tableta efervescente.
Y dice que actúan provocando la ruptura de los puentes de disulfuro de cistina que tiene ahí el moco y destruyendo las cadenas de mucinas de la secreción para degradarlo o licuarlo como tal. Están otros medicamentos como enzimas proteolíticas, la dornasa alfa o alfa dornasa, ¿sí? O desoxirribonucleasa. Esta específicamente está indicada en los pacientes con secreciones muy viscosas como los pacientes con fibrosis quística. De hecho, la indicación para utilizar alfa-dornasa es la fibrosis quística y ustedes en los hospitales donde han rotado desde su externado hasta la fecha, pues estoy seguro que han visto más de algún paciente ya con fibrosis quística. En infectología tenemos varios pacientes y sé que en el Rosberg también, por supuesto, y entonces es la indicación. Otra indicación que se tiene en estos pacientes son de usar alfa-dornasa, por ejemplo, son en pacientes en neonatos, por ejemplo, lactantes menores que han estado en ventilación mecánica o que están en ventilación mecánica y que obviamente por el árbol traqueobronquial, que es de diámetro muy pequeño, acumulan muchas secreciones, hacen atelectasias estos pacientes y obviamente es una indicación de poderles nebulizar alfa-dornasa como para romper directamente las viscosidades, esos puentes para poder así liberarlos de esas atelectasias, ¿verdad? Entonces rompe las cadenas de DNA liberados por los neutrófilos, responsable de la alta viscosidad de las secreciones, sobre todo en fibrosis quística, ¿verdad? No es activa frente a las mucinas, o sea, como tal no va directamente a disminuir la producción de moco, eso, a eso se refiere, y se utiliza solo cuando hay secreciones directamente purulentas o las atelectasias que yo les mencionaba en estos pequeños incluso. La N-acetilcisteína, sí, son, dice, in vitro tienen una acción claramente mucolítica y disminuye la mucosidad. In vivo mencionan que es de muy poco o nada útil. Sin embargo, pues uno va haciendo experiencia a lo largo de la clínica, porque a nivel institucional lo hemos utilizado, pero no es que se compre, sino que algunos pacientes vemos que sí se puede conseguir o alguien que done directamente las muestras, pues obviamente pues lo hemos utilizado. Y muchos de nuestros pacientes sí han mejorado directamente con la liberación de moco. Porque tiene una acción directa en la mucosa y deprime la acción ciliar, dice ahí con la N-acetilcisteína, ¿verdad? La dosis generalmente puede ser de 200 miligramos 3 veces al día en nuestros pequeños. La carboximetilcisteína contiene derivados azufrados capaces de reaccionar con los puentes de disulfuro, que es lo que mantiene firme el moco, ¿verdad? El aminoácido de cistina, responsables, como le digo, de mantener la estructura de esa glucoproteína de moco. Penetra en el tejido pulmonar y se acumula directamente en el moco para liberarlo. ¿Ok? Y dice que se elimina intacta por la orina. Bromexina y ambroxol. El ambroxol es algo que se utiliza más, tal vez en la época del doctor Montiel y la mía usábamos también la bromexina, que todavía se comercializa, pero es completamente en menor cantidad ahora. Es de eficacia dudosa, realmente in vitro dice que sí reduce la viscosidad y no se ha visto mayor cosa en vivo en los pacientes, o sea, por eso se ha ido disminuyendo su uso. Entonces, no se puede comprobar su eficacia en la bronquitis o asma precisamente por a veces el espesamiento de las secreciones que puedan tener. Sin embargo, pues las dosis ahí las pueden ver ustedes de 10 a 15 miligramos, al igual que el ambroxol, 15 a 30 miligramos por kilo, ambas cada 8 horas. Que es importante que ustedes conozcan esas dosis, porque no digo que no se deben de usar, se pueden usar, pero tenemos que individualizar a cada paciente, sabiendo que muchos de estos medicamentos, cuando no sabemos la etiología, prácticamente solo va a funcionar como un alivio paliativo hasta que no demos el tratamiento definitivo.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Disminuir la viscosidad del moco facilitando su expulsión, ¿verdad? Dentro de estos medicamentos, la acetilcisteína, la carboximetilcisteína, bromoxina y ambroxol. Pueden ser útiles en atelectasis, bronquitis, asma y neumonía. Realmente, si hablamos directamente de asma, sabemos que no es el tratamiento de elección. Es un tema aparte, pero obviamente ustedes ya saben cuáles son los tratamientos de elección en un paciente con asma. Pues de primera línea tiene que ir el esteroide, más su broncodilatador que ustedes ya conocen, pues y en las otras patologías que se mencionan ahí, pues obviamente sí pueden utilizarse. En algunos les puede ir muy bien, en otros pacientes pues no les va a ir bien. Combinaciones de fármacos. Ustedes van a encontrar combinaciones de clorfeniramina, dextrometorfano, carboximetilcisteína, como decía anteriormente, clorfeniramina más codeína, bromexina, codeína, fenilefrina. Entonces, pacientes que incluso tienen problemas de afecciones del tracto respiratorio superior, o van a encontrar, por ejemplo, ambroxol más clenbuterol en estos pacientes. Hay mucho medicamento que tiene ambroxol más clenbuterol y lo promocionan mucho en pacientes que tienen broncoespasmo, que si ustedes se van a las guías GINA como tal, o el GEMA o cualquier otras guías incluso, pues en ningún momento se menciona el ambroxol o clenbuterol como medicamentos de primera línea. Y en Guatemala se comercializa muchísimo. Y ahora hay otros medicamentos que promocionan incluso amoxicilina más ambroxol. Y le promocionan a uno como un mucolítico y antibiótico en aquellos pacientes que uno considera que tienen incluso sinusitis, neumonías, así se lo venden a uno como tal. No se recomienda su uso, no está aprobado por la FDA. Por lo tanto, doctores tienen que ser muy juiciosos, muy éticos en la prescripción de estos medicamentos. Ok. Entonces, como en conclusión, y es algo que sí tenemos que saber, los antitusivos pueden ser de utilidad en tos seca, pero en niños carecemos de estudios sobre su eficacia. El de elección en la población pediátrica es el dextrometorfano. O sea, sí hay estudios que aprueban el uso del dextrometorfano, primero porque no deprime el sistema nervioso central. Y eso lo tenemos que tener muy claro. O sea, no deberíamos de usar codeína en nuestros pacientes, sobre todo en niños pequeños menores de 2 años. Como dice anteriormente abajo. En España y en Estados Unidos no se está autorizado utilizar codeína en menores de 12 años en estos pacientes. De la literatura mundial revisada en los últimos 10 años, basados en revisiones de Cochrane, se concluye que no hay evidencia científica que apruebe el uso de antitusivos y mucolíticos, no quedando bien establecida su utilidad. Perdón. En conclusión en esto, por eso tenemos que hacer una historia clínica muy adecuada, muy dirigida al tipo de tos, si es una tos aguda, si es una tos crónica, o incluso subaguda, menciona la literatura como tal. Si estamos hablando de una tos aguda, son un periodo de 2 semanas. Si estamos hablando de una tos subaguda, se menciona que son de 2 a 4 semanas, y algunos mencionan la tos crónica mayor de 4 a 6 semanas en adelante. Y por eso tenemos que tener bien claro esa historia como para utilizar algunos medicamentos. Y saber diferenciar en lo que es tos crónica, por ejemplo, a lo que es lo que llamamos una neumopatía crónica. Neumopatía crónica puede abarcar sin fin una serie de síntomas y signos recurrentes o crónicos del árbol respiratorio, ¿verdad? Desde la nariz, oídos, orofaringe, incluso esófago, todo lo que pueda
afectar y provocar tos. Por eso es que tenemos que tener sabidos dónde tenemos receptores de tos. Cualquier patología, incluso fuera del aparato respiratorio como tal, puede provocar alguna tos, ¿verdad? Y dice ahí, la mayoría de pediatras siguen utilizando antitusígenos y mucolíticos en su consulta privada. Entonces, muy juiciosos con la tos, hagamos una historia clínica bien dirigida. Esto es como los antibióticos, ¿verdad? En el sentido de que tiene roja la garganta, dicen, ¿verdad? Es una hiperemia leve, una hiperemia moderada, una hiperemia intensa. Y cuando uno mira, realmente ni en la semiología como tal se menciona niveles de gravedad o de hiperemia en la orofaringe. Como tal. Ahora, si vemos un exudado, alguna masa periamigdalina o algo, entonces ya si hay descarga retronasal, por ejemplo, entonces ya dicen, bueno, sí, es un proceso infeccioso, entonces ya aunado a fiebre, aunado a la clínica, deja uno prácticamente el antibiótico. Y bueno, valedero utilizar mucolíticos en este paciente porque tiene la descarga retronasal. Ahora está de moda los lavados nasales con solución salina, con jeringa, con kits de botella, etcétera. Tantas cosas innovadoras, digámosle así, que sí han funcionado, pero que también tenemos que tener cuidado con el uso, porque yo he visto ya problemas de daño de oído, del tabique nasal por la presión y todo esto de estos pacientes que lo han utilizado, ¿verdad? Y obviamente pues existe controversia entre los profesionales como tal. Medicamentos naturales como por ejemplo el Hedera Helix, que ahora ya vienen con pelargonios en algún momento, le hablan a uno que incluso se utilizan como broncodilatador, ¿sí? Y en lo personal, pues no hemos tenido mucha o eficacia adecuada en los pacientes pediátricos. Sin embargo, algunos comentarios de pacientes adultos dicen una maravilla utilizar estos medicamentos, que les disminuyó la tos como tal. Entonces tenemos que ser muy juiciosos. Lo más importante es establecer el diagnóstico, indicarles a los padres que la tos no va a ceder inmediatamente. Obviamente no cede, sino es un proceso gradual, sobre todo cuando si la vía respiratoria está muy inflamada, y realmente debemos de indicar, o sea, debemos de dar educación en los padres de que la tos no va a ceder inmediatamente, sino es gradual. Infecciones por algunos gérmenes atípicos, como si ustedes leen Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, se van a dar cuenta que dentro de las causas de tos que lo puede provocar por el daño a nivel del árbol tracobronquial que puede provocar, es que la tos puede durar hasta 2 meses o más en estos pacientes por una infección por micoplasma. O sea, hay tanto que hablar de la tos y que uno quisiera suprimirla inmediatamente, pero lo más importante para usar los medicamentos es dar el diagnóstico de la causa de la tos y en base a eso tratar la enfermedad como tal para que la tos vaya cediendo gradualmente. De tal manera que hay más de 450 consensos sobre el manejo de la tos, pero no hay aprobación incluso sobre su uso. Bueno, muchas gracias. No sé si habremos llenado las expectativas y no hablamos mucho de la fisiopatología de la tos, más sin embargo yo creo que ese es un tema que ya como ustedes futuros pediatras pues deben de manejarlo.